Buenos días amigos, soy Abel Gustavo Maciel, un escritor del partido de Pilar en la provincia de Buenos Aires, de mi país, República Argentina. Hoy tengo el gusto de presentarles un microcultural que he denominado Cultura y Transgresión. Agradezco a los amigos Patricia Zúñer y Ricardo Montarte por haberme invitado a colaborar dentro de este poderoso espacio conocido como 30.000 veces literatura. Un movimiento pleno de creatividad donde se respira poesía y la libertad del arte. Es un honor para mí ayudar dentro de mis posibilidades a la divulgación literaria propuesta por este espacio. Según mi humilde entender, cultura y transgresión representan conceptos sinónimos, es decir, uno implica al otro. La cultura establecida como sustrato social debe ser dinámica, referencial y movilizante, capaz de sugerir protocolos que organicen el quehacer social y a la vez también contar en su seno con el poder de transformarlos, adaptarlos a las nuevas necesidades y generar nuevos enfoques. Precisamente este es el territorio que propongo recorrer en cultura y transgresión. De hecho, resulta complicado y probablemente una impronta desmedida intentar separar las relaciones sociales y los quehaceres domésticos que realizamos en el día tras día de la cultura y los protocolos que va generando para que realmente ese movimiento social de quehacer, de actividades, se manifieste en forma armónica. Por eso existe ahí una relación entre esos patrones culturales que en toda sociedad están ahí establecidos como cimiento y los quehaceres, tanto individuales como grupales, y la relación que hay dentro de esos quehaceres y las actividades de los grupos en esa manifestación social. Por eso vamos a colocar nosotros nuestro enfoque, nuestro métier cotidiano en estos encuentros, en ese vínculo que existe entre la cultura, sus protocolos, el dinamismo que tienen que tener esas matrices y el quehacer social, y a partir de allí aparece todo el resto del pensamiento y todo el resto de ese vuelo que nos permite liberarnos de estas cuestiones que tanto mal nos hacen con respecto a esos calabozos y celdas que vamos generando en la medida que transitamos este camino. En nuestros encuentros desarrollaremos temas referidos a los movimientos culturales importantes, a los que han generado cambios en ese quehacer social que mencionábamos, a los escritores que han dejado sus huellas en este mundo y a los hechos históricos de relevancia cultural. La divulgación y el pensamiento crítico serán nuestras herramientas. Entonces, los invito a sumergirnos en este micro cultura y transgresión, intentando vivenciar la aventura liberadora del arte. En cada encuentro desarrollaremos un tema concreto, un título que tiene que ver con esta propuesta de cultura y transgresión. Y hoy, en esta presentación, le ha tocado como movimiento madre de todos estos cambios en el último siglo al dadaísmo. Entonces, en este encuentro trataremos de comprender
un movimiento cultural que ha sido la matriz artística de otros que se extienden desde principios del siglo pasado hasta nuestros días. El dadaísmo, tal vez uno de los más transgresores en los cambios culturales de la humanidad. Tuvo sus orígenes en el inicio del siglo XX. Fue precursor de la Primera Guerra Mundial en territorio europeo y desmontó los protocolos impuestos por los movimientos clásicos y el pensamiento monárquico imperante en las artes a finales del siglo XIX. Acá tenemos que ver, digamos, una especie de estructura dentro de lo cultural y lo social que fue acompañando el movimiento del hombre a lo largo de sus experiencias grupales, de sus experiencias societarias. O sea, mucho se escribió sobre esto, se analizó, hay hipótesis sobre el tema de la evolución humana, tenemos hipótesis netamente materialistas, por ejemplo la darwiniana, u otras que son totalmente espirituales, que tienen, digamos, sus raíces en lo que ha sido el pensamiento oriental. Cualquiera de las dos, cuando se las ve por separado, parecerían que resultan incompletas para tratar de darnos a nosotros una idea en sí de lo que ha sido todo ese periplo del ser humano a través del mundo, su quehacer y su formación y evolución. Tratando de buscar alguna síntesis en el último siglo, han aparecido distintas líneas de pensamientos dentro de la filosofía, por ejemplo, la filosofía existencialista, que tuvo ahí su auge en el tiempo que transcurre entre las dos grandes guerras europeas, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y desde allí se han proyectado distintas conclusiones y distintos modelos que nos llegan hasta el día de hoy y que han afectado tanto las actividades de los poetas, los escritores en general, los músicos, los artistas plásticos, hasta el día de hoy. Inclusive podemos hablar ahora de un tercer milenio, de una nueva era en lo que corresponde a todo ese tipo de actividades que recién está en formación. En definitiva, digamos, esta línea de pensamiento, de mirar la historia como una evolución humana a lo largo del tiempo, ahí va planteando movimientos que de alguna manera establecen paradigmas de raíces profundas en lo que es la actividad del hombre, y dentro de esos paradigmas se van generando los sistemas culturales. De esa manera, cuando estos sistemas culturales llegan después de un transitorio de poder formalizarse, llegan a equilibrarse y establecerse, generan lo que nosotros denominamos los protocolos culturales, que sirven como cimiento para el resto de los quehaceres, tanto en la parte productiva, en lo económico, en lo social en general, o lo psicológico, de este devenir humano que nosotros lo vamos sintiendo a partir del arte, de la literatura y en particular de la poesía, que estuvo presente en todos estos protocolos y en todas las eras. Una vez que se establecen esos protocolos, se corre el riesgo, según nuestra perspectiva, se corre el riesgo de generar cierto estancamiento, ciertas celdas o gabinetes estancos que de alguna manera terminan por no dar satisfacción a los requerimientos evolutivos del hombre.
Y entonces ahí en ese momento es cuando aparecen estos movimientos transgresores que al principio parecen que están destinados a la destrucción de lo que está instalado desde el punto de vista protocolar, cultural, a la destrucción, pero realmente lo que están haciendo es liberar el espíritu inquieto de búsqueda del hombre, liberar para ir más allá de estas fronteras y establecer, digamos, otros sistemas más flexibles y de alguna manera, por lo menos al principio, cuando esos sistemas quedan establecidos, de alguna manera de fronteras difusas, ¿sí? Bueno, eso fue el dadaísmo a principios del siglo XX. Podemos explicar entonces al dadaísmo como un movimiento que valora la duda, la rebeldía, la destrucción, lo caótico y lo espontáneo. Resulta una protesta contra las convenciones artísticas de la época de principios del siglo XX, utilizando el humor, la irreverencia y lo ilógico en cada una de sus actividades, que dijimos que se fueron proyectando en todas las distintos formatos del arte que en ese momento ya estaban establecidos, ¿sí? Tanto en las artes plásticas, en la poesía fundamentalmente, que ahí tuvo su origen, en la música, en el pensamiento filosófico posterior, en las distintas actividades creativas del hombre. Podemos mencionar algunos fundamentos del dadaísmo, por ejemplo, la composición de poemas de difícil lectura, utilizando palabras ilógicas, oxímoron, que a menudo privilegian el sonido puro en lugar de la construcción de imágenes, o sea, la palabra como sonido, y a partir de ahí disparar y representar sensaciones en quien lo escucha, pensamientos, voliciones, o de alguna manera ideas que se proyectan y que llegan hasta el día de hoy a nuestras épocas. Por ejemplo, mencionar la cuadratura del círculo, ¿correcto? Que eso en sí como frase, como idea, representa un oxímoron, ¿sí? Hablar de la cuadratura del círculo se iba en ese momento de los estándares geométricos o matemáticos de la época. También aparece una valoración del acto creador, como si el acto creador tuviera su importancia al desarrollarse en un estado puro, por encima de la misma obra creada. También hay una actitud irreverente que tendía a la duda, a la rebeldía, a lo individual y cierta tendencia a lo que se denomina el nihilismo, o sea, una especie ahí de postura personal asimétrica, una especie de panóptico, un punto de donde se observa desde arriba todo lo que está sucediendo y con una visión crítica, como si el resto de lo que estuviera sucediendo ahí no tuviera gran importancia. También plantea el dadaísmo la oposición a las vanguardias y a toda sistematización del arte, así como también toda idea de lo eterno y lo universal. O sea, para este movimiento, la circunstancia frente a los protocolos establecidos aparece con una mayor relevancia o como el objeto en sí de cualquier actividad artística. De hecho, con la crítica que ha tenido a lo largo de su historia en el primer cuarto del siglo pasado, se lo ha considerado también un anti-arte. De ahí su concepto de demolición de lo que hasta ese momento se consideraba el arte, que era el arte clásico.
cultivó la poesía, la escultura, la música y la pintura. Por ejemplo, con respecto a las artes plásticas, un ejemplo típico ha sido la escultura del urinal de Marcel Duchamp, que se denomina La Fuente, que obedece a un arte denominado la estética de lo prefabricado. Ahí aparece la irreverencia de considerar una fuente, hasta ese momento las fuentes clásicas en las plazas europeas y en todo ese movimiento de la escultura clásico, proponer a la fuente como un urinal. Ahí aparece esta cuestión de la irreverencia. En la poesía, un ejemplo es el protocolo dadaísta literario que propuso el poeta suizo Sada, Tristan Tzada, en 1924. Una especie de manual de cómo armar una poesía desde este punto de vista del movimiento dadaísta, que tiene una serie de pasos. Por ejemplo, propone lo siguiente: tomar un periódico cualquiera, recortar las palabras de un artículo en ese periódico, colocar todos esos recortes en una bolsa, suavemente agitar la bolsa buscando la mezcla de las palabras, extraer los recortes uno a uno, copiar las palabras en una hoja en el orden que fueron extrayéndose de la bolsa, y ahí cuando lo leemos y acomodamos la supuesta métrica que podría llegar a tener eso, ahí se va a formar un poema original, según la visión de Tristan Tzada, y ese poema original, digamos, sería un poema en el orden dadaísta de deconstrucción de lo que hasta ese momento se consideraba la métrica clásica y las cuestiones, digamos, en sí del pensamiento clásico sobre la literatura. Los principales representantes de este movimiento han sido los creadores del mismo, los dos creadores, que son Hugo Ball y Tristan Tzara, y también recibieron aportes de franceses, de alemanes, por ejemplo, André Breton en la literatura y en la estética en general, Pablo Picasso, muy reconocido por su incursión y prácticamente la creación del cubismo, el cubismo en sí, con respecto a la pintura, a las artes plásticas, es considerado un desprendimiento del dadaísmo. Vasily Kandinsky, Marcel Duchamp, este último en la escultura. La rebeldía de este movimiento se expresó contra la lógica y el orden establecido, como ya dijimos, a principios del siglo XX, y ha sido la semilla de posteriores movimientos en esta dirección. Por ejemplo, el surrealismo y el pop art, el arte pop, ¿sí?, que tuvo una gran influencia dentro del pensamiento en los Estados Unidos y en América, a mitades, digamos, del siglo XX. El surrealismo, que es un desprendimiento del dadaísmo, pero también es un movimiento inverso, porque ya no procura la destrucción de lo establecido, como fue el dadaísmo en sus inicios, sino intenta, a partir de esos escombros que fue dejando el dadaísmo, intenta generar una perspectiva de pensamiento, un ensamble de pensamiento diferente y de alguna manera también vanguardista. Los países
donde se desarrolló el dadaísmo fundamentalmente han sido Alemania, Suiza y Francia en Europa. Luego migró a los Estados Unidos, donde ahí hubo un segundo rebrote que duró un par de décadas. Y también existen importantes exponentes en países latinoamericanos. Por ejemplo, Luis Cardona y Aragón en Guatemala, dentro de lo que es la literatura y la poesía latinoamericana. Existe, ya dijimos, un dadaísmo denominado dadaísmo literario. En la poesía, que es donde más ha tenido su auge, maneja planos de pensamientos antes no mezclables por la estructura de la métrica convencional. O sea, se va de toda rigurosidad dentro de la métrica poética y comienzan a generar allí una mixtura de lo que es la palabra, el arte literario, con también las formaciones geométricas que tienen que ver con el arte plástico. Este dadaísmo literario surge en 1916 en el cabaret Voltaire de Zúrich, en Suiza, a partir de su principal precursor, que fue Tristan Tzara, que ya lo mencionamos anteriormente. Ahí se crean, a partir de Tzara, se crean lo que se llaman los caligramas. Los caligramas es una mixtura entre el arte literario, la poesía, las palabras y la geometría dada por los artistas plásticos, los dibujos. O sea, dentro de esos caligramas aparece una geometría topológica de los poemas. O sea, se arman figuras con las palabras y allí aparece, sí, ese espacio de creatividad en esa deconstrucción de lo clásico, ¿sí?, que llega prácticamente hasta nuestros días. Como movimiento puro, en Europa se fue extinguiendo el dadaísmo y lo podemos considerar, digamos, importante entre los años 1900 y 1925. Resurgió luego con fuerza en los Estados Unidos y el surrealismo, como ya dijimos, ocupó su lugar, pero desde otra perspectiva. El surrealismo toma los escombros transgresores dejados por el dadaísmo y navega por espacios del arte, intentando profundizar nuevos pensamientos y estructuras. Allí podemos tomar dentro del surrealismo literario al poeta francés Antonin Artaud. Para cerrar entonces este primer encuentro, donde desarrollamos un movimiento tan importante como el dadaísmo, por lo menos en las pinceladas que permiten reflejar sus principales características, aquí podemos hacer un cierre tomando en cuenta los protocolos culturales como representantes del cimiento matriz de las distintas actividades sociales. Las formas económicas, psicológicas y el quehacer colectivo en general se nutren de estas relaciones estéticas. Y también cuando estas mismas relaciones dejan de representar las necesidades comunitarias, desde el núcleo de estos sistemas culturales surgen las fuerzas del cambio. Así sucedió entonces con el dadaísmo en los comienzos de 1900, perforando las fronteras del arte clásico y generando una ola transgresora que llega hasta nuestros días. Este mismo formato que han tenido los sistemas culturales como cimiento en el equilibrio del quehacer creativo del hombre en el orden social, pero también como fuerzas violentas desde el punto de vista
de las transgresiones, el romper las fronteras que habían sido instalados por esos mismos sistemas en algún momento histórico, poder transgredirlas, poder romperlas, eso, digamos, lo podemos tomar como un modelo dinámico de la misma cultura que, como si fueran olas entre calma, situaciones de calma en las actividades del hombre, convulsiones que permiten acomodar las cuestiones de acuerdo a las nuevas necesidades para llegar a otros equilibrios, generando ese nuevo estado de calma. Bueno, con esto damos por concluido hoy este encuentro donde nos referimos a este movimiento importante, y en el próximo continuaremos explorando este sendero hermoso y liberador del arte y la literatura. Hasta la próxima, amigos.